Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, estamos en este espacio de Telefarmacia y hoy nos acompaña Liliana Nogueras, que es farmacéutica. ¿Por qué no te presentás vos, Liliana? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, gracias por estar acá en el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy la farmacéutica Liliana Nogueras, soy una farmacéutica comunitaria que además tiene un rol de asesora en la mesa ejecutiva de la Confederación Farmacéutica Argentina. Sí. Vengo de muchos años de dirigencia en el Colegio de la Provincia de Buenos Aires y hace unos años que acompaño a la mesa ejecutiva de la Confederación desde aquí, desde la COFA. Bueno, muy bien. Te propongo que el día de hoy hablemos de vacunación de COVID, el rol del farmacéutico, el farmacéutico como agente de atención primaria de la salud vinculado con el tema de COVID. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, muy bien. A ver, primer tema es ustedes, los profesionales farmacéuticos. ¿Qué evaluación hacen de la aplicación de la tercera dosis? Bueno, nosotros tenemos que diferenciar cuando hablamos allí de tercera dosis. Sí. Si es una dosis que forma parte del esquema primario o si estamos hablando de una dosis de refuerzo o booster. Entonces, discúlpame, explicar a la gente qué es esquema primario entonces. Perfecto. Bien. A eso íbamos. Si bien en todos los casos es una dosis más, cumple una función diferente. Bien. Cuando hablamos de una dosis más para el esquema primario, significa que por alguna circunstancia que puede estar relacionada con las características de la vacuna o con el huésped, con la persona que ha recibido la vacuna, no se ha alcanzado la cantidad de anticuerpos, de inmunidad celular, del grado de inmunidad que estábamos esperando. Entonces, los inmunosuprimidos sería uno de los integrantes de ese grupo. Y también, por supuesto, además de los inmunosuprimidos, los adultos mayores, los mayores de 50 años, en el caso de la aplicación de algún tipo de vacuna, porque se produce el fenómeno de la inmunosenescencia, que es decir, que nuestra capacidad de generar inmunidad va disminuyendo con la edad. Claro. Entonces, la vacuna por ahí tiene un grado de eficacia. Ya hemos visto que en un primer momento las vacunas se estudian para un determinado grupo etario, después se siguen estudiando y vemos, se evalúa si pueden ser utilizadas en otros grupos etarios. Entonces, en este caso, que ahora es la novedad, lo que estuvo pasando hoy, esta tercera dosis que se estuvo aplicando, estamos hablando de completar esquema primario. Bien. Es decir, vamos a procurar obtener mayor inmunidad, mayor protección para aquellos inmunosuprimidos y también para aquellos adultos mayores de 50 años que habían recibido vacuna Sinopharm. La vacuna Sinopharm es una vacuna a virus inactivado y uno de los fenómenos que ocurre es que el adulto mayor de... ¿Por qué se eligió mayor de 50 años? Porque en nuestro país vimos que en la segunda ola hubo muchos fallecimientos de personas mayores de 50 años no vacunadas. Bien. Entonces, por eso se decide reforzar con esta tercera dosis el esquema primario, como ocurre cuando nosotros vacunamos contra la polio, también tenemos más de una dosis, o la quíntuple, también se utiliza más de una dosis en el esquema primario. Clarísimo. A ver, este tema me parece muy importante. ¿Viste explicar a la gente qué es un ensayo clínico y después qué hicieron los farmacéuticos con algunas vacunas del COVID. ¿Qué es un ensayo clínico? Bueno, cuando nosotros hablamos de ensayo clínico son una serie de estudios, de procedimientos, de protocolos que se siguen para poder evaluar si en este caso una vacuna, puede ser cualquier ingrediente farmacéutico activo, cualquier IFA, queremos saber si
cumple un rol terapéutico, Bien. si es seguro, que debemos evaluar en qué dosis se tiene que determinar. Entonces empezamos primero con los ensayos preclínicos, Sí. aquellos que se hacen en cultivos de tejidos o que se hacen en animales. Cuando se evalúa que puede tener alguna eficacia, allí pasamos a los ensayos clínicos que son de fase 1, fase 2, fase Bien. 3. ¿Y qué hacen los farmacéuticos en los ensayos clínicos? Y también te dejo, como dicen en términos, si no te gusta el fútbol te pido disculpas, en términos futbolísticos, dejo la pelota picando y la vacuna vegetal. ¿Qué es eso? Primero, ¿qué hacen los farmacéuticos en el...? Bueno, los farmacéuticos formamos parte de los equipos de investigadores, En esa famosa de CRO. de científicos que intervienen Sí. en los ensayos clínicos. De hecho, por ejemplo, sabemos que en el caso de vacunas de COVID se han realizado ensayos clínicos tanto para la vacuna Pfizer como para la vacuna CureVac, como las vacunas chinas que se hicieron los ensayos clínicos en la Fundación Huésped. Sí. Entonces, los farmacéuticos, por supuesto que somos parte integrante, activa, debemos de formarnos para saber participar Bien. de estos ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos tienen una serie de consideraciones relacionadas con la ética y con los protocolos que son Me estrictísimos. interesa el tema de la ética en un ensayo clínico. Y en el tema del ensayo clínico, por supuesto, la persona, el paciente que va a formar parte de un ensayo clínico tiene que ser comunicada, advertida, tiene que firmar su consentimiento de que puede ser de que el estudio que se está realizando, la molécula que se está estudiando, puede ser que sea efectiva, segura o no, le puede traer un beneficio o no. Entonces, todo eso está muy bien protocolizado. En el caso específico de la vacuna vegetal hoy en día se están haciendo los ensayos clínicos. ¿Qué es vacuna vegetal? Ahí está, ¿qué Se están haciendo los O ensayos. sea, discúlpame, te voy a decir algo. Algunos te escuchan vacuna vegetal. Es que le van realmente es aplicando una plantita en el plataforma, brazo. es una plataforma muy innovadora. Sí. Se ha utilizado, creo que para vacuna contra H1N1, para ¿En serio? gripe H1N1, ya tiene un antecedente. Es una planta australiana a la cual se le introduce la información genética del virus y produce un virus que no tiene la capacidad de infectar. Qué bueno, pero entonces qué bueno después tienen una serie de procedimientos de aislamiento y demás. ¿Me permites, Liliana? Sí. Vos, a ver, sos profesional farmacéutica, para vos esto es una obviedad. No, Pero es para una el obviedad público porque es no, una pero lo contás plataforma con muy tanta innovadora. naturaleza Es una que mi capacidad de plataforma. sorpresa realmente, o sea, a través de lo que estamos viendo, una planta, suponiendo que es esta o una planta parecida, no importa, pero a partir de ahí que se pueda... Y con modificaciones genéticas, Con modificaciones hoy en día genéticas se replicar el logra virus. que el material genético de la planta pueda expresar las proteínas del virus para que impresionante. realmente cuando lo inoculemos actúe como que estamos frente al virus, pero sin su capacidad de poder realizar la infección, de dañar. Exactamente. Es una vacuna que está en ensayo clínico, que tiene una serie de ventajas en cuanto a su conservación y demás. ¿En serio? Así que, y aparentemente, según lo que comunican los investigadores, aumentando la producción, el cultivo de la planta, no sería tan complicada la producción a gran escala de esta vacuna. Qué bueno. Bueno, el tema de, otro de los temas también, primero, viste cómo es la grieta, se metieron en la, pero no los farmacéuticos, se metieron en la grieta cuando empezaron a combinar vacunas. Y después nos enteramos que se combinaban vacunas en el mundo, primero porque hubo un factor limitativo en el mundo con respecto a cantidad de vacunas, que esto fue real, y por otro lado también porque comprobaron que tienen eficacia la combinación de las mismas. Sí, de hecho nosotros estamos acostumbrados ya a tener esquemas secuenciales. Sí. Nosotros cuando protegemos contra polio, digo protegíamos porque ha cambiado el esquema de vacunación en la República Argentina. Nosotros usábamos la combinación de dos vacunas, combinábamos, combinábamos Salk y Sabin, porque una tenía sus ventajas, la otra tenía otro tipo de ventajas. Finalmente, ya ¿Esto significa combinar plataformas? ¿Esto significa? No, bueno, si bien eran dos vacunas diferentes, una era
a virus inactivado como es la SAL, la polio no, Sí. pero no hablábamos tanto antiguamente de tantas plataformas. Claro. Ahora estamos con plataformas completamente innovadoras como son las de ARN, las de ADN, vectores virales ya se habían usado para el ébola y el MERS, pero realmente estamos hablando de plataformas innovadoras. Te quería comentar también que cuando hablamos de vacunación antineumocóxica, nosotros ya tenemos para el adulto mayor un esquema secuencial. Utilizamos 2 vacunas. Sí. Utilizamos la conjugada primero y luego usamos la polisacárida porque vemos que hay un efecto de sinergismo Qué bueno. en esta aplicación secuencial. Y acá, si nos referimos a Sputnik sería el primer esquema secuencial, Claro. porque Sputnik está utilizando 2 adenovirus diferentes, Claro. el 26 y el 5. Entonces ya ahí tendríamos como pionera el primer esquema secuencial. Y sí, lo que se ha visto, recientemente se han publicado estudios que se han hecho a nivel país, ha dado excelente resultado la combinación de vacunas, donde se ha combinado Sputnik con AstraZeneca, Sputnik con Moderna. A mí me tocó esa combinación. Así ha tenido resultados satisfactorios utilizar a Sinopharm Sí. para este esquema secuencial. ¿Por qué Pero no? sí, No se porque sabe no ha por qué. dado buenos resultados. No dio buenos No ha resultados, dado no. aparentemente buenos resultados. Ah, bien, bien. Pero sí, el esquema supuestamente y según lo que se Mirá, está manifestando. Ahí tenemos acá 4 vacunas. Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Moderna. ¿Sí? Un poco para que graficarle a la gente el espectro de vacunas, bueno, muchas más, ¿no? Claro, las 2 de los extremos son de ARN Bien, y eso las está otras bueno. son vectores virales. Ah, mira qué bueno. Entonces, a Tanto ver, AstraZeneca izquierda y derecha como son Sputnik. ARN. O sea, la de Pfizer como la de Moderna son Izquierda y derecha, ARN, sí, son sí. muy parecidas. Sí. Y después tenemos AstraZeneca, que en este caso el vector viral es un adenovirus de chimpancé y es uno solo. La vacuna es exactamente la misma para la primera dosis que para la segunda dosis. Y Sputnik no. Sputnik, donde tenemos un adenovirus humano y Sí. son 2 adenovirus, el 26 y el 5. Bien, ahora explicaste este tema técnico, ustedes saben, nosotros escuchamos a los que saben, a Liliana, y digo, bueno, nos explicamos las 2 vacunas, sabemos que funciona, y nosotros decimos, bueno, se acabó, porque los que saben lo ratifican. Me apliqué las 2 vacunas. Bueno, a partir de ahí hago lo que quiero. No, por supuesto que no, y además Sabía que la respuesta era no, pero sabía que la respuesta Quería era no. terminar. Pero digo, ahí está el tema, porque yo genero con esta pregunta una provocación, porque total me apliqué las 2 vacunas, empieza a decir la gente. Quería completar la primera pregunta, ¿Por cuando qué? hablamos de la Sí. tercera dosis, Sí. porque yo te hablé de esquema primario, tercera Sí, dosis, primario, sí. refuerzo. ¿Qué pasa con el refuerzo? Sí. Entendemos que también vamos a tener que tener refuerzo. Ya algunos profesionales de la salud ya están alcanzando los 8 meses que completaron su esquema y en el mundo ya se está empezando con la tercera aplicación, que en este caso sí sería refuerzo, porque habíamos alcanzado la inmunidad que buscábamos, pero con el paso del Quiero tiempo mantenerla. se puede ir perdiendo. Quiero mantenerla, voy a la tercera Sabemos dosis. que medir es complicado, porque hacer una titulación de anticuerpos tampoco es aconsejable, porque no siempre son los que las determinaciones que se están usando hoy en los laboratorios pueden no corresponder con las que se hacen para los ensayos de las vacunas. Y además nos falta medir inmunidad celular. Salió publicado en estos días un estudio... Sobre ese tema habló mucho la ministra de Salud, Carla Bisotti, porque miden anticuerpos pero no inmunidad celular. Claro, y la verdad que en este tipo de vacunas y para este virus en particular, el rol que juega la inmunidad celular es muy importante. Bien. Entonces Y me apliqué las 2 vacunas, contame. me apliqué las 2 vacunas. Sí, las 2 ¿Qué vacunas. significa las vacunas? Cuando medimos eficacia, fundamentalmente las vacunas nos van a proteger de los casos graves y la muerte, como nos pasa con la vacuna antigripal. Sí, señora. Pero no está comprobado que cortemos transmisión, si bien tienen un porcentaje muy importante de eficacia para disminuir la transmisión. Entonces, por lo tanto, vacunado, me tengo que seguir cuidando. Bien. Tengo que mantener la distancia, tengo que mantener permanente limpia mis manos, no tengo que tocar la cara, tengo que utilizar las mascarillas cuando estamos en lugares cerrados
y sobre todo la ventilación de los espacios. No nos olvidemos lo importante que es para este virus, por el tipo de transmisión que tiene, la ventilación de los espacios. Bien, tengo una pregunta. Yo lo comenté hace muchísimos meses, inclusive tuve una discusión al aire, en vivo, con un diputado de la oposición, por salir a criticar, dijo cualquier cosa, y todo el tiempo entrevistando a tus colegas farmacéuticos y farmacéuticas, entrevistando a los médicos sanitaristas. Bueno, en definitiva, yo le decía a un diputado de la oposición que por criticar criticó cualquier cosa, y le digo, se olvidaron del canal más importante para la vacunación, que están entrenados todos los años. A veces me invitan ustedes a dar charlas vinculadas a gestión farmacéutica, comunicación, a temas de economía farmacéutica, y de pronto lo escucho a ustedes y dicen, todos los años tienen cursos de formación en vacunación. O sea, están internalizados todo el tiempo. En definitiva, ¿por qué no se aplican las vacunas en la farmacia? ¿Qué expectativa tienen si, por ejemplo, la vacunación en las farmacias es gratuita? La verdad que desde el primer día, desde el día 0, cuando fuimos convocados por el Ministerio de Salud de la Nación, sí, la presidenta, la farmacéutica Isabel Reynoso, puso a disposición las farmacias de la República Argentina. Sí. Nosotros sabemos que somos una red de gran capilaridad, somos alrededor de 15.000 farmacias, sí, estamos distribuidas a lo largo y ancho del país. La gran mayoría cuenta con gabinete sanitario y con un farmacéutico vacunador. Nosotros sí somos vacunadores y estábamos dispuestos, porque es nuestro rol, porque nosotros somos un servicio público impropio, a brindar este servicio por nuestras comunidades. Pero no se nos dio el lugar. Y no es una cuestión comercial, porque nosotros estamos dispuestos a unirnos a las campañas de vacunaciones gratuitas. Claro. Pero no se nos dio la oportunidad, al menos hasta ahora. Bueno, ¿pero hicieron planteo formal respecto al tema? Sí, se han hecho los ofrecimientos formales. No hemos obtenido una respuesta que se nos indique ni por qué sí, ni por qué no. Porque realmente nosotros, por ejemplo, aplicamos la vacuna de PAMI, claro, a lo largo de todo el país. Claro. En el caso de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias aplicamos las vacunas que son de aplicación. A ver, la vacuna llega gratuitamente, nosotros cobramos el honorario por la aplicación en esos casos, pero bueno, estamos acostumbrados a formar parte de... Exactamente, ¿sí? Estamos acostumbrados a formar parte de campañas masivas y a manejarnos con nuestra comunidad para poder organizarnos. A ver, tienen la ventaja de la proximidad, tienen la ventaja de la curva de la experiencia, de trabajar con campañas de vacunación, tienen una visión y una misión de asistir a la comunidad, bueno, en estos esquemas y más en una pandemia. Además, por lo general nosotros, sobre todo con los adultos mayores y también con los adultos, que muchas veces es poco el profesional de la salud que se ocupa por su estado vacunal. Sí. Nosotros por lo general conocemos, sabemos, le pedimos las libretas, podemos decirle te falta esta vacuna, tenés que tener aquella otra. Hoy en día ya no existe la complicación de tener que esperar 14 días entre la aplicación de la vacuna COVID y otro tipo de vacuna. Hoy en día se pueden aplicar el mismo día en otro lugar de aplicación, sí, y si no, al día siguiente o al otro. O sea, ya no existe ese impedimento, que la verdad que fue complicado en este año cuando teníamos que coordinar la vacunación antigripal o antineumocóxica con la aplicación de la vacuna para COVID, porque era una recomendación que había que cumplir a rajatabla. Liliana, otro de los temas también, me imagino que siempre trato de ver una visión positiva. Bueno, el gobierno ha dicho, llegaron pocas vacunas, regulémoslo nosotros, controlémoslo. Tendrían que haber hecho una alianza estratégica con los profesionales farmacéuticos. Suponiendo que se resolvió otro tema también que es muy importante, porque ahora estamos viendo que la curva se aplanó, que se acható, pero sin embargo que en Chile dicen que está creciendo el nivel de contagios, en Inglaterra creció el nivel de contagios, en Israel creció el nivel de contagios, y un tema específico de las farmacias, ¿por qué en la República Argentina, o si en algún momento, van a poder desde la farmacia la persona comprar el test reactivo para saber si tienen COVID positivo o no? ¿Qué es lo que debe pensar el gobierno? Decir, bueno, tal vez a alguno le da positivo y no me lo cuenta, no me está informando qué está pasando. Y un poco quizás ese sea el temor desde la parte de epidemiología, sí, pero la realidad es que hoy en día que
entendemos que estamos con un número acotado de casos, igualmente el resultado de un hisopado puede llegar a tardar 24, 48 horas. Sí. Y nosotros la verdad que creemos que sería de gran utilidad poder contar con estos test rápidos para la venta en las farmacias. Yo en la buena fe, discúlpame, yo en la buena fe diría, me hago ese test rápido, obviamente, me dio positivo, me voy a hacer el PCR, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo. Estos test rápidos no confirmarían el diagnóstico. Claro. Si son negativos, Sí. no confirman que el caso es negativo. Si son positivos, hay que confirmarlo por otro test, por supuesto. Pero allí la persona ya sabe que debe aislarse, ya sabe que debe de contactarse con el discúlpame, servicio de salud. Te interrumpo, vamos al sentido común. Me siento bien, no tengo nada, me siento bien, no tengo nada. Me apliqué las 2 vacunas y me enteré que alguien que estuvo cerca, que tal vez se contagió. Entonces digo, bueno, me hago el test rápido, primer punto. Los profesionales de la salud me van a decir, bueno, el PCR sería, pero me hago el test rápido, por lo menos ya tengo la primera semiplena prueba, semiplena, razonable que, bueno, en principio no estoy contagiado. ¿Es correcto eso? Además, sí, por supuesto. A ver, nosotros consideramos que estos test rápidos deben de ser de venta en farmacias, porque allí el profesional farmacéutico, el profesional de la salud, podrá orientar y hacer todo este tipo de recomendaciones. Bien. De hecho, nosotros desde la Confederación Farmacéutica Argentina se ha desarrollado todo un sistema de validación donde nosotros podemos tomar una declaración jurada al paciente, el paciente nos puede informar los datos. O en su defecto que se lo haga en la farmacia. Nosotros o que se lo haga en la farmacia, no que se lo lleve y se lo haga en privado. No, nosotros no podríamos hacerlo en la farmacia ¿Ah, no? porque esa es una incumbencia propia de los bioquímicos. Ok, lo desconocía. Pero sí sería un test como los test de embarazo. Claro. Son test rápidos, son test de autodiagnóstico. De autodiagnóstico. Entonces, Después, pero que sí vayan. la persona, así como se testea la glucosa o se testea Sí. el colesterol con aparatitos para usar en su casa, también puede hacer el test cumpliendo con todo el protocolo, bueno, ¿eh? asesorándolo, y podría llegar a informarnos a nosotros el resultado para que nosotros entremos al CISA e informemos al sistema de salud. Bueno, te voy a contar algo, no, te voy a contar algo, no, Bueno. lo voy a interrumpir a la doctora Liliana Nogueras. Les quiero contar a ustedes, porque tenemos que descontracturar. No, me tocó programa en vivo, yo siempre fui programa grabado. Le tengo que decir a Liliana Nogueras que el tiempo pasó más de 25 minutos. Cerrá con 30 segundos con una reflexión final. Bueno, como vos lo planteaste en más de una oportunidad, la farmacia es el centro de salud de cercanía, el farmacéutico está dispuesto a escuchar las inquietudes de la población, de su gente, de su barrio, de su comunidad. Y en el tema COVID, por supuesto, desde las medidas preventivas hasta lo que necesiten consultarnos sobre el tema de la vacunación. Simplemente quería aclarar Sí. que para los niños, que hoy necesitamos que también los niños se vacunen, está utilizándote Sinopharm, la vacuna de Sinopharm Sí. para mayores de 3 años, pero tengamos en cuenta que ayer o antes de ayer fue aprobada por la FDA la vacuna de Pfizer para mayores de 5 años. Qué bueno. Así que Otra vacuna más. vamos a tener otras oportunidades de tener otras vacunas para poder vacunar también a los niños. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, un placer. Señores, cerramos este espacio de Telefarmacia. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina.